Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otra clase más del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a ver un ejemplo adicional de cómo manipular la información contenida en los archivos .csv para que ustedes puedan tener ideas adicionales a la hora de ir preparando el proyecto de final del semestre. Entonces, en el entorno de mediación, ustedes van a encontrar en la semana de hoy un archivo adicional que yo les voy a colocar que contiene información sobre las últimas elecciones presidenciales que se realizaron el año pasado en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ustedes van a encontrar este archivo que se llama US 2020 Election Results, que ustedes van a copiar en la carpeta de pre-programas para poderla utilizar desde nuestro código en PyCharm. Entonces le voy a dar clic derecho y vamos a ir a ver en el Notepad o en el bloc de notas qué información contiene este archivo. Entonces vean que este archivo lo que contiene es una fila de títulos al inicio que dice Estado, Biden, Trump, mesas procesadas. Este archivo lo que trae es los resultados de cada estado según la votación que se dio para presidente, tanto los votos que obtuvo Biden en cada estado como los votos que obtuvo Donald Trump y el porcentaje de mesas procesadas al momento en el que este archivo fue generado. Entonces, por ejemplo, en Alabama, que es uno de los estados de los Estados Unidos, Joe Biden obtuvo 843.473 votos, mientras que Donald Trump obtuvo 1.434.159 votos y se tenía en ese momento un 99% de las mesas procesadas. ¿Ok? En otro estado, por ejemplo en el estado de California, vemos que Joe Biden obtuvo 10.371.239 votos, mientras que Donald Trump obtuvo 5.462.158 votos. Y en ese momento se tenía un 96% de las mesas procesadas. Entonces, con la información en este archivo nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer gráficos, podemos hacer tablas, podemos hacer diferentes módulos en un programa para mostrar la información de una manera que para el usuario sea más útil de tener. Y es lo que vamos a hacer entonces en este programa de hoy. Vamos a trabajar con esta información. Vean que la información está separada por comas. Es decir, la coma no separa las columnas de información de nuestro archivo. La primera columna es el nombre del estado, la segunda columna son los votos que obtuvo Biden, la tercera columna son los votos que obtuvo Trump y la cuarta columna es el porcentaje de mesas procesadas. Ok, entonces yo voy a cerrar un momentito este archivo y vamos a ir a verlo en Excel de una manera también un poco más clara. Entonces voy a crear aquí una nueva hoja de cálculo y vamos a ir a datos y vamos a decirle from text o CSV. Y en la ventana que nos va a aparecer vamos a seleccionar la ubicación donde está nuestro archivo, que es en la carpeta de PyCharm en pre-programas, y vean que aquí tengo US 2020 Elections Results. Entonces voy a seleccionar ese archivo y le voy a dar importar. Recuerden que siempre es útil visualizar muy bien los datos que estamos trabajando para ver entonces de qué manera los vamos a manipular en nuestro programa. Ok, vean que en este archivo yo tengo varias filas y cada fila es un estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces le voy a decir load. Ok, entonces aquí tenemos los datos.
Vean que son un montón de filas y aquí tenemos la información. De tal manera entonces que nosotros podemos empezar a pensar en qué cosas podemos hacer con esta información. En nuestro programa podríamos empezar haciendo una tabla que nos muestre los resultados de todos los estados, ¿verdad? Es decir, los resultados de la votación en todos los estados. Y a esa tabla, digamos, le podemos colocar la misma información que tenemos en el archivo. O podemos crear una tabla con más columnas y nosotros empezamos a crear información adicional para mostrar en esa tabla que nosotros estaríamos presentando. Entonces, vamos a ir un momentito a PyCharm y entonces vamos a trabajar con esta información. Listo, entonces vean que ya estoy aquí en PyCharm y tengo abierto todavía el archivo que trabajamos la clase anterior, que era el que se llamaba archivo CSV. Voy a crear un archivo nuevo, pero todavía no voy a cerrar este, porque vamos a pasar algunas cosas de este programa a nuestro nuevo programa. Entonces voy a decirle nuevo en nuestro proyecto y sería un nuevo archivo de Python al que le vamos a poner elecciones USA o USA. Ok, y le vamos a dar Enter. Perfecto, entonces vamos a crear el encabezado igual que siempre. Vamos a poner 60202, principios de informática, sesión de práctica adicional con archivos CSV. Y vamos a poner aquí una descripción y vamos a poner entonces, en este programa se trabaja con un archivo CSV que contiene resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos. Y vamos a poner por acá, se generan tablas y gráficos con la información. Muy bien, y pondríamos aquí estudiante, voy a poner mi nombre, y vamos a poner versión 2.01. Bien, aquí tenemos nuestro encabezado igual que siempre y básicamente queremos hacer también un programa modular igual que el que hicimos en la clase anterior con el otro archivo CSV. Lo que pasa es que vamos a cambiar el archivo de datos, vamos a presentar o vamos a abrir un archivo diferente con información diferente, pero la estructura básica del programa es el mismo, es un programa modular. Entonces yo lo que voy a hacer es que de mi archivo CSV voy a copiar básicamente todo el código que tenemos del encabezado hacia abajo, porque nada más lo vamos a ajustar al nuevo archivo de datos que tenemos. Ok, entonces le voy a decir control C y lo voy a pegar acá en mi nuevo programa, control V. Recuerden dejar siempre una línea en blanco al final para que el programa quede más ordenado. Bien, entonces vean lo que nos trajimos. Nos trajimos las librerías PrettyTable, Matplotlib, NumPy, CSV, muy importante, ¿verdad? Porque ocupamos la librería CSV para abrir archivos CSV.
nos trajimos la librería OS de sistema operativo, la función para borrar pantalla, que por cierto la escribí mal, función de borrado de pantalla. Tenemos las funciones propias de leer, validar número positivo, de preguntar condición usuario, que era la que usábamos para repetir algunos ciclos, la función de leer, validar opción, que es la que usamos en el menú principal. Tenemos la función de ordenar listas en 2D, que es importante si vamos a ordenar datos, ¿verdad? De menor a mayor o de mayor a menor, y ordenar listas en relación con esos datos. Y tenemos el programa principal. Entonces aquí en el programa principal es donde vamos a empezar a hacer algunos cambios, porque vamos a empezar a ajustar nuestro programa para los nuevos datos que tenemos. Entonces el encabezado yo lo voy a modificar y voy a poner entonces elecciones presidenciales en Estados Unidos y vamos a poner acá un guión y voy a poner 2020. Ese va a ser el encabezado de mi programa. Y dejaríamos esta parte pues básicamente igual, abriendo archivo de datos. Y pondríamos iniciando lectura del archivo CSV. Ahora, el archivo que nosotros tenemos ya no es población CSV, sino que el archivo es US 2020 Elections Results. Este es nuestro archivo, por lo que nada más le cambiamos el nombre, dejamos la ruta igual porque el archivo está en pre-programas. Lo vamos a abrir inicialmente en modo lectura, por lo que ponemos modo R, y lo vamos a abrir con el alias de archivo. Luego vamos a crear el objeto de lectura CSV, igual, el delimitador es una coma, ¿verdad? Como vimos antes en el archivo original. Voy a volverlo a abrir con el bloc de notas. Vean que estamos usando la coma como separador de columnas. Entonces el delimitador en este archivo sigue siendo la coma. Entonces no hay problema. Mantenemos el delimitador en coma y tenemos que cambiarle el nombre a la lista en 2 dimensiones original, porque ya no tenemos una lista de población, sino digamos una lista de resultados. Ok, entonces le vamos a cambiar el nombre a la lista original y le vamos a llamar lista de resultados. Por lo tanto, aquí vamos a poner lista de resultados y le vamos a ir agregando los registros de nuestro archivo. Cuando ya terminamos de leer todas las filas de nuestro archivo, entonces salimos del ciclo for, saldríamos del ciclo with y por lo tanto el archivo se cierra, pero a nosotros nos queda la información en lista de resultados. Ahora bien, nosotros la vez pasada habíamos eliminado la fila de títulos de la lista y vamos a ir a verificar que nuestro archivo actual, no lo voy a ver en Excel, sino que lo voy a ver en el bloc de notas nuevamente. Vean que nuestro archivo de datos sí contiene una primera fila de títulos, ¿verdad? Dice estado, Biden, Trump, mesas procesadas. Entonces sería bueno quitarle de una vez esta fila de títulos a nuestra tabla para después nada más quedarnos con los títulos, con los datos, con cada uno de los estados y con sus resultados respectivos. Entonces, igual que antes, a lista resultados le vamos a quitar la primera fila. Sería lista de resultados desde 1 hasta lista de resultados, hasta length de lista de resultados.
Perfecto, entonces ya le quitamos la primera fila de títulos. Y luego nosotros habíamos creado una secuencia de control para convertir algunos de los datos de la tabla de números, de strings a números. Entonces vamos a ir a revisar nuevamente nuestro archivo y vamos a ver qué datos a nosotros nos conviene convertir a números. Vean por ejemplo que a mí me convendría tener los resultados para Biden y los resultados para Trump como números, por aquello de que yo quiera ordenar esa tabla en relación con alguno de esas columnas, de mayor a menor o de menor a mayor, o por si yo quisiera sumar esos datos y generar datos adicionales. Entonces, la última columna, la de mesas procesadas, vean que contiene el símbolo de porcentaje. Entonces, si yo intento convertir eso a número, sea a entero o a flotante, me va a dar un error, porque 99 más el signo de porcentaje no se puede convertir a número, ni a flotante ni a entero. Entonces, la columna de mesas procesadas es mejor mantenerla como cadena de caracteres por el momento. Y vamos a convertir a entero nada más la segunda columna, que son los votos de Biden, y la tercera columna, que son los votos de Trump, los vamos a convertir a enteros, porque vean que ninguno de esos números tiene parte fraccionaria, entonces los podemos convertir a enteros. Muy bien, entonces vamos a crear una secuencia de control desde fila 0 hasta la última fila de lista de resultados, ¿verdad? Y dentro del ciclo for vamos a ver qué datos son los que tenemos que convertir. Tenemos que convertir lista de resultados de la fila I, columna 1, que es donde están los votos de Biden, lo vamos a convertir a entero. Entonces sería lista de resultados I, 1, ¿verdad? Porque estamos convirtiendo los votos de Biden. Y luego vamos a convertir ahí mismo lista de resultados, columna 2, que son los votos de Donald Trump, los vamos a pasar a enteros. Entonces vamos a poner lista de resultados de 2. Ok, y de esta forma convertiríamos los votos de Biden y los votos de Trump de cadena de caracteres, que es donde los vamos a leer, a número entero. Ok, y ya con esto terminaríamos el ciclo de lectura del archivo de datos, que solo se realiza una vez por cada programa. Voy a cerrar este archivo que teníamos abierto y me voy a quedar ahora con el nuevo. Entonces ahora entramos en el ciclo principal una vez que ya hemos abierto el archivo y hemos copiado los datos, y pasamos al menú principal. Entonces en el menú principal voy a ir a traerme el mismo encabezado que hicimos hace un momento, con control C, y lo voy a pegar acá, con control V. Elecciones presidenciales en Estados Unidos 2020, y aquí lo que hay que poner es menú principal. Ok, menú principal, y aquí es donde tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con estos datos. Podemos hacer una tabla general primero y podemos poner listar. Voy a poner listar todos los resultados, o digamos los resultados de todos los estados, ¿verdad? Que sería pues listar toda la información que tenemos en el archivo, ¿verdad? En la forma de una tabla en este caso. Y luego voy a quitar estas de acá y luego le vamos a ir agregando módulos. Voy a dejar por ahora solo 1 y 2. Ok, después le vamos a ir agregando cosas a este programa. Entonces en el menú principal vamos a tener el módulo 1,
voy a borrar lo que habíamos hecho antes para el módulo 1, nada más voy a dejar la última parte, ¿verdad? Y en el módulo 2 voy a borrar también lo que teníamos en el módulo 2 y voy a dejar nada más la última parte. Bueno, el módulo 2 lo podemos quitar. Teníamos un módulo 3, teníamos un módulo 4, los voy a quitar porque no sabemos todavía qué más vamos a hacer en el archivo. Entonces voy a borrar esta parte y voy a quedarme nada más con el módulo 1 para dejar pues la estructura principal del archivo lista y empezar a trabajar los módulos dependiendo de lo que nosotros queramos hacer con la información. Voy a copiar este encabezado con control C y lo voy a pegar aquí abajo con control V. Voy a acomodar las sangrías, ok, y voy a poner aquí saliendo de la aplicación. Perfecto, entonces ya aquí tenemos la estructura principal de nuestro archivo, que es muy parecida a la que nosotros hicimos para el archivo anterior, para la práctica que hicimos la clase anterior. Lo que pasa es que ahora estamos cambiando el archivo y estamos cambiando por la forma en la que vamos a visualizar esa información en pantalla. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora con el menú, con el módulo 1, que sería el módulo en el que vamos a listar todos los resultados de todos los estados según el archivo que nosotros leímos hace un momento. De acuerdo, entonces en el módulo 1 vamos a listar la información que tenemos en el archivo. Por lo que entonces vamos a, primero que todo, a copiar el encabezado con control C y lo vamos a pegar por acá con control V para entonces colocar aquí el módulo 1, que el módulo 1 sería lista de resultados en cada estado. Ok, entonces básicamente acá lo que vamos a hacer es crear una tabla con la información que está en el archivo, ¿verdad? Y vamos a mostrar pues todos los resultados según la información que nosotros leímos del archivo. Y entonces vamos a crear acá un objeto para la tabla. Y vamos a usar pues el mismo formato de Pretty Table. Por lo tanto, entonces vamos a crear tabla igual a Pretty Table y entre paréntesis vamos a poner los títulos de las columnas que vamos a mostrar en la tabla. La primera columna dijimos que era el estado, ¿verdad? El nombre del estado. Nombre del estado. Segunda columna dijimos que eran los votos para Biden. En la tercera columna vamos a poner votos para Trump. Y vamos a poner aquí en la última columna mesas procesadas. Ok, y esas serían entonces las columnas que nosotros vamos a mostrar. Y ahora pues entonces vamos a crear una secuencia de control para recorrer la lista en 2 dimensiones y agregar filas a la tabla.
Ok, entonces nuestra secuencia de control tiene que ser range del len de nuestra lista de resultados, que es la lista original. Y una vez que tenemos la secuencia de control, vamos a crear un ciclo for para agregar filas a la tabla. Entonces sería for i en secuencia de control, y vamos entonces agregándole filas a la tabla de resultados. Y entonces podemos decir que entonces tabla.addRow, ¿y qué fila es la que le vamos a agregar a la tabla? Bueno, es una fila de nuestra lista de resultados. Por lo tanto sería lista de resultados de i, que contiene las mismas 4 columnas que nosotros especificamos para nuestra tabla original. Y una vez que le hemos agregado todas las filas, entonces podemos mostrar la tabla en pantalla. Y entonces haríamos un print de tabla. Ok. Y ese sería nuestro módulo 1 por el momento. Vamos a aprovechar y entonces voy a poner unos breakpoints acá para verificar pues que el programa hasta el momento esté funcionando bien. Entonces voy a poner un par de breakpoints y vamos a ir a configurar la ejecución del archivo. Y vamos a ejecutar entonces elecciones USA, aplicar OK. Y vamos a ir a depurar el programa, a ver cómo está funcionando. La primera parte es donde nosotros abrimos el archivo, y si el archivo se abre bien, entonces nos muestra esta pantalla, ¿verdad? Y le vamos a decir Enter para ir al menú principal. En el menú principal por ahora voy a entrar al módulo 1 y vean que estamos acá en el módulo 1. Entonces con F8 vamos a ir recorriendo, presentamos el encabezado, creamos la tabla, creamos la secuencia de control y le empezamos a agregar filas a la secuencia de control. Como son varias filas, voy a ejecutar directamente hasta la siguiente instrucción para correr rápidamente el ciclo for. Y vean que donde yo muestro la tabla en pantalla, me aparece por la información de todos los estados, con los votos para Biden y los votos para Trump, y el porcentaje de mesas procesadas, ¿verdad? Muy bien, entonces ya aquí tenemos este módulo 1, y con F8 pues le pedimos al usuario que presione una tecla para volver al menú principal, le damos Enter y volvemos al menú principal. Entonces está funcionando bastante bien. Voy a detener la depuración momentáneamente y vamos a ir a crearle un segundo módulo. En el segundo módulo vamos a generar una segunda tabla adicional, pero esta va a ser listar al ganador de cada estado junto con la diferencia de votos. Nosotros cuando generamos una tabla no necesariamente tenemos que poner la misma información que está en el archivo. Nosotros podemos modificar perfectamente la información y podemos agregar información adicional. Por ejemplo, aquí yo tengo el archivo y yo podría listar el nombre del estado, los votos para Biden, los votos para Trump, y en vez de mostrar las mesas procesadas, yo podría mostrar cuál fue el candidato que ganó las elecciones en ese estado en particular.
si fue Biden o si fue Trump. Y si alguno de los dos ganó, pues por qué margen fue que ganó las elecciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Alabama tendríamos que mostrar que Trump ganó las elecciones en Alabama y podríamos tomar los votos de Trump menos los votos de Biden y tendríamos la diferencia de votos por la cual Trump ganó en Alabama, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos hacer perfectamente eso con nuestro programa y lo vamos a hacer entonces en el módulo 2. Entonces, si opción es igual a 2, vamos a ingresar al módulo 2, que va a ser el módulo de mostrar la tabla, pero con información adicional. Entonces, de una vez voy a copiar el encabezado con control C y me lo voy a traer para el módulo 2 con control V. Vean que ya actualicé el menú principal, ¿verdad? Para agregarle un módulo 2. Y vamos a poner aquí ganador de cada estado y diferencia de votos. Ok. Entonces acá la única diferencia en el módulo 2 es que en el módulo 2 nosotros no estaríamos mostrando directamente en pantalla una tabla con la lista de resultados, sino que nosotros vamos a generar una lista adicional, digamos una lista extendida. Entonces vamos a generar aquí crear una lista en 2 dimensiones vacía para la lista extendida. Entonces, antes de mostrar la tabla, nosotros vamos a crear una lista extendida con información adicional que ahorita no está en la lista en 2 dimensiones original que nosotros leímos del archivo. Entonces, yo voy a crear una lista que se va a llamar lista res, o pongámosle lista extendida. Esa lista extendida contiene más información que la propia información de la lista de resultados. Ok, entonces ahora vamos a ir a crear una secuencia de control para recorrer la lista de resultados. Ahora, ¿por qué tenemos que recorrer la lista de resultados? Porque cada fila de nuestra lista extendida la vamos a generar con información que tenemos ahorita en cada fila de la lista de resultados. Por ejemplo, como dijimos, para Alabama tenemos que leer los datos, los votos de Biden, los votos de Trump en Alabama. Tenemos que ver cuál de los dos obtuvo más votos para entonces rellenar una columna adicional en nuestra lista extendida donde aparezca el nombre del candidato ganador. Y dependiendo de quién haya sido el ganador, nosotros también calcularíamos una columna adicional con la diferencia de votos. Pero entonces tenemos que hacer eso por cada uno de los estados que tenemos en nuestra lista original. Por eso es que entonces vamos a recorrer nuevamente nuestra lista original y a partir de esa lista original vamos a ir creando poco a poco, fila por fila, nuestra lista extendida. Por eso es que entonces vamos a crear una secuencia de control que igual que antes va a tener los elementos de range, de len, de lista de resultados, ¿verdad? Que es la lista original. Ahora sí, entonces vamos a poner un ciclo for para generar cada fila de la nueva lista extendida.
Ok, entonces vamos a hacer for i en secuencia de control y vamos creando cada fila de nuestra nueva lista extendida. Entonces, primero que todo tenemos que crear la fila nueva para la lista extendida. Tenemos que crear una lista simple, vacía, que se va a llamar, digamos, fila. Y nosotros luego le vamos a ir agregando información a esa fila. Lo primero que tenemos que agregarle es el nombre del estado, ¿verdad? Entonces vamos a agregar nombre del estado, ¿verdad? Primero que todo. Entonces, a fila le vamos a agregar lo que tiene lista resultados en la fila actual, que es la fila i, y en la columna 0, que es donde está el nombre. Entonces, de esa forma, a fila nueva le agregamos el nombre del estado. Luego, vamos a agregar votos para Biden. Entonces, igual a fila le vamos a agregar como un elemento nuevo lo que tenga lista de resultados de la fila actual, columna 1, que es donde están los votos para Biden. Vamos a hacer lo mismo, pero para agregar votos para Trump. Entonces a fila le agregamos como un elemento nuevo lo que tiene lista de resultados de la fila i, que es la fila en la que estamos, columna 2. Entonces hasta ahí en fila tenemos el nombre del estado, los votos para Biden y los votos para Trump. Entonces vamos a agregar ahora candidato, ganador y diferencia de voto. Pero el ganador va a depender de quién fue que sacó más votos, ¿verdad? Entonces tenemos que poner un if. Tenemos que preguntar if lista de resultados de la fila i, columna 1, es decir, los votos para Biden. Si los votos para Biden eran mayores que la cantidad de votos que sacó Trump, que está en la fila i, columna 2, entonces ¿qué hacemos? Bueno, si Biden sacó más votos que Trump, entonces Biden es el ganador. Entonces agregamos candidato ganador. Entonces a fila le vamos a agregar como un elemento la palabra, digamos, Biden, para indicar pues que Biden fue el ganador. Y ahora ahí mismo podemos agregar la diferencia de votos, porque ya las tenemos en lista de resultados i de 1 y en lista de resultados i de 2. Ya sabemos que Biden, la cantidad de votos de Biden es mayor a la cantidad de votos de Trump. Por lo tanto, a fila le vamos a agregar un elemento nuevo que lo que tiene es lista de resultados de i, 1, que son los votos de Biden, menos lista de resultados de i, 2, que son los votos para Trump. Y ya de esa manera tendríamos a fila cargada con el nombre del estado, los votos de Biden, votos de Trump, ganador en el caso de que sea Biden y la diferencia de votos en caso de que Biden sea el ganador. Ahora, si la condición que nosotros estamos preguntando aquí no se cumple, quiere decir que el ganador es Trump. Por lo tanto, yo puedo copiar estas dos líneas y las puedo pegar acá. Lo que pasa es que ahora en vez de agregar Biden, agregaría Trump. Y la resta tendría que hacerlo primero con los votos de Trump
y a los votos de Trump le resto los votos de Biden. ¿Ven? Y entonces ya de esta forma tendríamos la fila nueva, la fila actual con la información del estado que estamos analizando en este momento, que es el estado I, y por lo tanto ya podríamos agregar fila nueva a la lista extendida. Ven, entonces estamos creando una lista nueva, sería entonces lista extendida, le agregamos lo que sea que traiga fila, que es la fila que acabamos de generar. Y una vez que hemos hecho esto, ya tendríamos nuestra lista extendida con la información completa, ya una vez que terminamos este ciclo for. Por lo tanto, lo que resta sería entonces mostrar, bueno, tendríamos que crear primero la tabla para mostrar lista extendida. Tenemos que crear otra tabla. Entonces igual la creamos con Pretty Table. Solo que ahora tenemos que tener cuidado de darle los títulos de la nueva lista que nosotros tenemos, ¿verdad? Donde la primera columna es el estado, la segunda columna son los votos de Biden, la tercera columna son los votos de Trump. Ahora la cuarta columna sería el ganador y la última columna sería la diferencia de votos. ¿Verdad? Ahora nuestra tabla tiene 5 columnas, que son las 5 columnas que van a tener ahora la lista extendida. Y una vez que tenemos la tabla, entonces agregamos filas a la tabla. Pero entonces si le vamos a agregar filas a la tabla, ocupamos una secuencia de control antes. Entonces vamos a crear secuencia de control, pero esta vez con range de len de mi lista extendida, que es la que ahora voy a recorrer para agregarle las filas a mi nueva tabla. Entonces una vez que tenemos la secuencia de control, decimos for i en secuencia de control, dos puntos, y entonces agregamos filas a la tabla. Podemos llamarle tabla extendida también para diferenciarla. Entonces, tabla.addRow y le agregamos lo que tiene lista extendida en su fila I. Y ya ahí tendríamos la tabla con la información de la lista extendida. Por lo que ahora vamos a mostrar tabla en pantalla. Entonces hacemos un print de tabla. Y después de que hemos mostrado la tabla, podemos traernos de la parte del módulo 1 lo de solicitar enter para pasar al menú principal. Entonces marco estas 3 líneas con control C, las copio y me las traigo para mi nuevo módulo 2. Y ya aquí tenemos entonces el módulo 2. Vamos a ir a probarlo, a ver si funciona bien. Entonces voy a poner un par de breakpoints y vamos a ejecutarlo paso a paso. Ok, entonces se abrió el archivo bien, le damos enter, pasamos al módulo 2 directamente, que es el módulo para listar al ganador de cada estado junto con la diferencia de votos, y estamos en el módulo 2. Ok, entonces ya mostramos el encabezado y todo, y vamos a entrar al ciclo for, que es donde vamos a crear la lista extendida. Entonces vean que creamos una fila nueva por cada vez que repetimos el ciclo for, y a esa fila le vamos a ir agregando la información. Por ejemplo, primero le vamos a agregar el nombre del estado. Estamos en el estado de Alabama. Luego agregamos los votos para Biden.
Luego agregamos los votos para Trump. Y aquí preguntamos si los votos de Biden son mayores que los votos de Trump. En este caso no. Por lo tanto, el ganador es Trump. Vean que Trump sacó más votos que Biden. Entonces, en la siguiente columna vamos a poner Trump, que es el ganador. Y en la última columna vamos a tomar los votos de Trump y le vamos a restar los votos de Biden para tener la diferencia de votos. Y ahora esa fila se la agregamos a lista extendida. Y pasamos a analizar el siguiente estado. Entonces volvemos a crear lista vacía para fila. Agregamos el nombre del estado, que sería Alaska. Agregamos los votos para Biden en Alaska. Los votos para Trump en Alaska. Y volvemos a preguntar si Trump sacó más votos si Biden sacó más votos que Trump. En este caso tampoco, en Alaska ganó Trump, por lo tanto ponemos Trump en la siguiente columna y la diferencia de votos, que sería la resta de los votos de Trump menos los votos de Biden. Y esa fila se la agregamos a nuestra lista extendida. Y podemos seguir procesando todos los estados, ¿verdad? Uno por uno, pero como son muchos, voy a ejecutar el programa hasta que ya hemos salido del ciclo for. Y que entonces ya nos aparece lista extendida con todos los estados y con la información que nosotros queremos. Entonces pasamos a crear la tabla y pasamos a agregarle las filas a la tabla, ¿verdad? Como son muchos estados, voy a ejecutar hasta el siguiente instrucción fuera del ciclo for. Ya tenemos la tabla llena y la mostramos en pantalla. Entonces vamos a ver cómo nos quedó esa tabla. Vean entonces que ahora tenemos más información por cada estado de la lista, ¿verdad? Tenemos Alabama, Trump ganó en Alabama, ganó en Alaska, en Arizona ganó Biden, en Arkansas ganó Trump, en California ganó Biden, y aquí vamos viendo también la diferencia de votos entre cada candidato en cada estado. Ven, entonces nosotros no estamos completamente restringidos a mostrar en pantalla únicamente la información que nosotros tengamos en el archivo. Podemos agregar nosotros también nuestra propia información. Entonces voy a terminar el módulo acá y volvemos al menú principal, ¿verdad? Entonces está funcionando bien el programa. Voy a detenerlo rápidamente y vamos a agregarle un módulo adicional. Ok, vamos a agregarle el módulo 3, que van a ver ustedes de qué se va a tratar el módulo 3. En el módulo 3 vamos a mostrar un gráfico de pastel con los resultados totales, ¿verdad? Esta información que nosotros tenemos se presta bastante para que nosotros hagamos un gráfico de pastel. Por ejemplo, yo puedo sumar todos los votos de Biden para todos los estados, puedo sumar todos los votos de Trump y podría considerar como total la suma de los votos válidos emitidos para cada candidato. De tal manera que una de las porciones del gráfico de pastel podrían ser los votos para Biden y la otra porción podrían ser los votos para Trump. La totalidad sería pues entonces la totalidad de los votos emitidos en los Estados Unidos, que sería la suma de todos los votos que tenemos en esta tabla. Entonces vamos a mostrar en el módulo 3 un gráfico de pastel con los resultados generales, podemos poner aquí, generales de la elección. Es decir, para todos los estados, ¿verdad? Ok, entonces voy a corregir aquí para aumentar el número de módulos y vamos a crear ese módulo aquí abajo. Voy a quitar estos breakpoints. Ok, entonces aquí en el else pondríamos antes un elif. Vemos si opción es igual a 3, entonces entramos en el módulo 3 y voy a traerme el encabezado del módulo, ese es el módulo 2, ¿verdad?
módulo 2. Ok, voy a traerme esta parte, la voy a copiar con control C y me la voy a traer para el módulo 3. La voy a pegar. Ok, entonces aquí tenemos el módulo 3 y vamos a poner aquí un gráfico de pastel con los resultados generales de la elección. Entonces, vamos pensando en cómo vamos a hacer el gráfico. Para este gráfico nosotros ocupamos cuántos votos en total sacó Biden en todos los estados, ¿verdad? Es decir, toda esta columna de aquí, la columna 1, y ocupamos todos los votos que se emitieron para Trump, que están en la columna 2 de nuestra lista. Entonces vamos a, primero que todo tenemos que crear un arreglo con la información de la lista de resultados, ¿verdad? Que es la lista original. Como vamos a trabajar con gráficos, vamos a ocupar arreglos. Entonces vamos a crear un arreglo de resultados y le vamos a asignar np.array de quién, de lista de resultados, ¿verdad? Que es donde están nuestros resultados originales. Y una vez que tenemos la información en el arreglo, nosotros podemos extraer columnas de ese arreglo perfectamente, columnas completas. Entonces nosotros vamos a extraer primero que todo los votos para Biden. Nosotros sabemos que los votos de Biden están en la columna 1. Entonces yo voy a poner votos Biden y sería tomar del arreglo de resultados, ¿verdad? Tomaríamos todas las filas de la columna 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la forma en la que utilizamos los índices en los arreglos? De esta forma estamos diciendo, extráigame todas las filas, pero únicamente de la columna 1. Es decir, extráigame únicamente los datos de votos para Biden. Y ahora, los votos para Trump sería algo muy parecido. Sería tomar del arreglo de resultados todas las filas, pero de la columna 2, que es donde nosotros tenemos los resultados, los votos para Trump. Y ahora entonces podemos convertir, muy importante, los resultados a tipo flotante de NumPy, porque vamos a generar un gráfico. Entonces los votos para Biden lo vamos a actualizar con los votos para Biden punto ASType, y el tipo al que pasaríamos sería np.flotante de 64, y hacemos lo mismo con los votos para Trump. Sería entonces los votos para Trump punto ASType, y entre paréntesis ponemos np.float64, y de esa manera ya tendríamos los datos de votos para Biden y los votos para Trump. Pero en nuestro gráfico de pastel nosotros queremos ver los resultados globales. Entonces, ahora que ya tenemos los votos para Biden en un arreglo independiente y los votos para Trump en un arreglo independiente, en arreglos columna, podemos sumar esos arreglos y obtener resultados. Podemos poner total Biden sería igual a los votos de Biden.sum, ¿verdad? Porque estaríamos sumando todos los valores que están en este arreglo
de votos para Biden. Vamos a poner aquí sumando todos los votos emitidos para cada candidato. Ok, entonces usamos votos para Biden.sum. Perdón, la instrucción no es esa, sería np.sum. np.sum y sumamos entonces todos los votos para Biden. Y eso lo pondríamos en la variable que se llamaría total Biden. Luego pondríamos total Trump y sería igual np.sum para sumar todos los elementos del arreglo y sería votos para Trump. Y entonces ya aquí tendríamos los datos necesarios para nuestro gráfico de pastel. Ahora vamos a crear nada más unas etiquetas para el gráfico. Entonces voy a crear un arreglo que se va a llamar etiquetas, va a ser np.array y en ese array entonces vamos a poner nuestras etiquetas que serían Joe Biden y la otra etiqueta sería Donald Trump. Ok, entonces ya estamos casi listos para generar el gráfico. Entonces vamos a poner acá gráfico de pastel. Y ese gráfico de pastel lo vamos a generar con la instrucción plt.py, ¿verdad? Que es la instrucción para hacer los gráficos de pastel. Y lo primero que ocupamos colocar sería los votos para Trump. Perdón, no los votos para Trump, sino la combinación de los votos de ambos candidatos. Y eso se me estaba olvidando. Voy a poner aquí crear arreglo con los resultados generales para cada candidato. Ok, entonces vamos a crear un arreglo que se va a llamar totales y lo vamos a definir como np.array y dentro del array vamos a colocar, dos elementos que sería el total para Biden, coma, y el total para Trump. ¿Ven? Entonces generaríamos un arreglo con totales donde está la parte que le corresponde a Biden y la parte que le corresponde a Trump. La suma de los dos es la totalidad de los votos emitidos en las elecciones. Por lo tanto, ahora sí podemos hacer el gráfico de pastel con el arreglo totales, que es donde vienen las dos partes, ¿verdad? Y vamos a agregarle formato de una vez. Vamos a colocarle labels, las etiquetas. Y las etiquetas yo las tengo en mi variable que se llama etiquetas. Y ahora también podemos colocarle los porcentajes a cada uno con auto pst, y recuerden que entre comillas ponemos porcentaje, digamos 0.1 f, ok, para saber entonces qué porcentaje fue el que obtuvo cada candidato. Y vamos a poner aquí mostrar gráfico, por lo que pondríamos un plt.show. Vamos a ver, aquí me están haciendo falta unas cosas. Aquí sería dos porcentajes, ¿verdad? Porque yo quiero que me aparezca el símbolo de porcentaje a la par de cada una de las porciones del gráfico. Y vamos a agregarle también colores. Y los colores van a ser
azul para Joe Biden y rojo para Donald Trump. Entonces, las porciones correspondientes a Joe Biden, que serían los votos, los números que están de primeros en este arreglo de totales, van a quedar en color azul, y la porción que corresponde a los votos de Trump van a quedar en color rojo. Y con esto estaríamos mostrando los porcentajes correspondientes a cada una de las porciones, y yo espero que ya con esto pues podamos tener el gráfico completo. Vamos a ir a ver si esto funciona y vamos a ir a depurar el programa paso a paso. Muy bien. Entonces, entramos al menú principal y entramos al menú 3, al módulo 3. Listo, entonces tenemos aquí el programa detenido. Mostramos el encabezado igual que siempre. Y vean que convertimos arreglo de resultados, la lista de resultados en un arreglo. Entonces ahora este arreglo contiene la información correspondiente. Y vamos a extraer de ahí la columna de votos para Biden y la columna de votos para Trump. Entonces noten que los votos para Biden ahora los tenemos aquí como una columna completa, y los votos para Trump los tenemos también como una columna completa. Sin embargo, son columnas de strings. Tenemos que decirle a NumPy que las convierta a tipo número. Por lo tanto, aquí las estamos convirtiendo a número. Entonces vean que donde yo veo ahora votos de Biden, ahí están todos los votos de Biden como números, y lo mismo para los votos de Trump, los tenemos aquí como números, ahora sí. Entonces vamos a generar ahora la suma de todos esos números para cada candidato. Entonces total de Biden sería 77.743.179, y el total para Trump sería de 72.493.705. Entonces evidentemente quien ganó las elecciones fue Joe Biden. Entonces ahora creamos un arreglo con esos dos resultados, un arreglo que solo tiene dos casillas. Vean aquí totales donde están, y si yo veo totales, de un lado tengo los votos para Biden y del otro lado tengo los votos para Trump. Entonces creamos las etiquetas y mostramos el gráfico en pantalla. Entonces vean que me aparece Joe Biden y Donald Trump en la forma de un gráfico de pastel, que queda muy bonito para este tipo de resultados. Y el color azul se asocia con los candidatos demócratas, mientras que el color rojo se asocia con los candidatos republicanos. Por lo tanto, el propio gráfico nos permite a nosotros crear colores que son alusivos a la información que estamos mostrando, en este caso las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Perfecto, entonces voy a detener el programa un momentito y vamos a ir a agregarle algunas cosas. Primero que todo, voy a colocar aquí, voy a copiar estas instrucciones y las voy a pegar aquí abajo, para que el usuario tenga que stripar enter antes de volver al menú principal. Y otra cosa que vamos a agregarle es un título al gráfico. Entonces vamos a poner plt.title y entre comillas vamos a poner resultados generales de las elecciones presidenciales 2020. Y podemos poner aquí Estados Unidos 2020. Ok, entonces ya de esta manera se vería el gráfico más completo. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro módulo 3 armado y podemos crear un módulo adicional. Digamos un módulo 4, que sería
un gráfico muy similar, gráfico de pastel, con los resultados de un estado en particular. La idea es generar una búsqueda, permitirle al usuario buscar un estado en particular, y una vez que encontremos el estado, haríamos un gráfico de pastel muy similar al que hicimos ahora, pero con los resultados de ese estado en particular, nada más, no con los resultados totales. Entonces ese sería el gráfico, el módulo 4 de este programa. Entonces este es un módulo 3, ¿verdad? Voy a traerme esta parte con control C y la voy a pegar más abajo donde yo voy a poner el módulo 4. Perdón, voy a poner aquí opción igual a 4. Entonces entraríamos al módulo 4. Y este módulo 4 sería gráfico de pastel para un estado en particular. Y el de arriba era gráfico de pastel, no tabla, sino gráfico de pastel con los resultados generales de la elección. Ok, entonces vamos a poner aquí gráfico de pastel con los resultados de un estado en particular. Entonces tenemos que hacer un proceso de búsqueda donde le vamos a pedir al usuario que seleccione un estado en particular. Voy a minimizar acá, que nos indique qué estado es el que quiere buscar. Nosotros lo buscamos y cuando ya lo encontremos generamos el gráfico. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos solicitar al usuario que indique el estado a mostrar o a procesar, ¿verdad? Entonces voy a crear una variable que se va a llamar estado de referencia, ¿verdad? Que es el nombre del estado que nos da el usuario, y lo vamos a leer con input. Y aquí pondríamos inserte el estado que desea visualizar. Ok, entonces el usuario nos inserta ahí la palabra con el nombre del estado. Y recuerden que nosotros tenemos que revisar que el estado que seleccione el usuario no sea dependiente de las mayúsculas, ¿verdad? Entonces vamos a pasar las letras o pasar el nombre insertado o el estado insertado. Pasar el estado insertado a minúsculas. Entonces, estado de referencia sería igual a estado de referencia punto lower. Ok, de esa manera ya pasamos todo a minúscula y ya sabemos que el estado está en minúscula. Y ahora que tenemos el estado, tenemos que crear un ciclo for para realizar la búsqueda, ¿verdad? Y como vamos a necesitar un ciclo for, tenemos que crear secuencia de control para recorrer, secuencia de control para el ciclo for de búsqueda. Tenemos que buscar en toda la lista de resultados hasta encontrar el estado, ¿verdad? Entonces tendríamos sería secuencia de control igual a range
¿De quién? De len de lista de resultados, que es donde tenemos los resultados. Y ahora con esta secuencia de control vamos a crear el ciclo for de búsqueda. Ok. Y ocupamos también, bueno, vamos a completar el ciclo for y ahorita vemos el resto. Voy a poner aquí for i en secuencia de control, igual un ciclo for para recorrer una lista. Y vamos a buscar coincidencia con el nombre del estado actual. Entonces tenemos que extraer el nombre, estado actual, digamos, sería lista de resultados de la fila I, columna 0. Ahí es donde está el nombre del estado actual. Entonces vamos a pasar estado actual a minúsculas. Entonces estado actual toma el valor de estado actual punto lower. Y una vez que lo tenemos en minúscula, entonces evaluamos coincidencia. A ver si son iguales, ¿verdad? Entonces preguntamos if estado de referencia es exactamente igual a estado actual, ¿verdad? Proceso de búsqueda. Si esa condición se cumple, entonces tenemos que el estado fue encontrado. Ok, y recuerden igual que siempre que nosotros ocupamos siempre una variable para indicar que el estado fue encontrado. Entonces yo le puedo poner a esa variable encontrado. Y al principio le ponemos el valor falso. Pero si encontramos el estado, entonces ponemos encontrar o encontrado igual a verdadero. Eso para después eventualmente poner un mensaje en caso de que no haya un estado con ese nombre o que el usuario insertó mal el nombre del estado y entonces no lo encontramos. Ok, pero además de poner encontrado en verdadero, tenemos que hacer el gráfico, ¿verdad? Y el gráfico es un gráfico de pastel muy parecido al que nosotros hicimos en el módulo 3. Sin embargo, tiene una diferencia. La diferencia es que nosotros necesitamos saber nada más el total de votos para Trump y el total de votos para Biden de cada uno de los candidatos en este estado en particular, ¿verdad? No tenemos que hacer ninguna suma porque solamente estamos analizando un estado. Entonces vamos a extraer resultados para Biden y Trump en este estado, en el estado actual, ¿verdad? Que es el estado I. Entonces yo puedo poner votos para Biden igual a lista de resultados en la fila I, que es donde estamos, en la columna 1. Ahí es donde están los votos emitidos para Biden en ese estado. Y los votos emitidos para Trump en este estado están en lista de resultados de la fila I, columna 2. ¿Ok? Y ya esos son números, porque nosotros los habíamos usado como números o convertido a números desde el puro principio. Por lo tanto, vamos a crear un arreglo de resultados para el gráfico, ¿verdad? Porque nos estamos ahorrando tener que extraer toda la columna, luego cambiarlos. Bueno, tenemos que cambiar los tipos de datos ahorita.
y nos estamos ahorrando extraer las columnas y sumar los resultados de las columnas. Pero entonces vamos a crear el arreglo de resultados, y sería entonces resultados o arreglo resultados igual a np.array de quién sería de votos para Biden, que en este caso es un número, coma, los votos para Trump. Ok, y para evitarnos problemas vamos a pasar o a convertir resultados a tipo flotante de NumPy. Entonces arreglo de resultados es igual a arreglo de resultados.asType y pasamos a np.float 64, y tendríamos que crear nuevamente las etiquetas del gráfico. Entonces creamos etiquetas que sería igual a np.array, y aquí adentro ponemos entre comillas Joe Biden, coma, Donald Trump. Y la instrucción para graficar sería exactamente la misma que la que usamos en el módulo anterior. Podemos copiarlas directamente con control C y las pegamos por acá con control V. Entonces ya ahí tendríamos el gráfico mostrado en pantalla. Entonces ya podemos salir del if y podemos salir del for. Ahora, ya una vez habiendo salido del for, podemos revisar si el estado buscado fue encontrado. ¿Verdad? Que sería lo mismo que preguntar if encontrado o if not encontrado, ¿verdad? Porque si encontrado está en falso, entonces quiere decir que no lo encontramos. Pero si encontrado está en verdadero, que nosotros lo ponemos en verdadero cuando no encontramos el estado, entonces ay, espérenme un momentito porque tengo un error acá, lo estoy viendo. Lo que nosotros graficaríamos sería el arreglo de resultados en este caso. Ok, porque ahí es donde tenemos los resultados para Biden y los resultados para Trump. Entonces, volviendo al tema del encontrado, si no lo encontramos, entonces encontrado está en falso, y aquí podríamos poner un mensaje, mostrar mensaje de estado no encontrado. Entonces hacemos un print, y el print sería el estado buscado no está en la lista, o no está en la base de datos, para que suene mejor. El estado buscado no está en la base de datos. Perfecto. Ok. Y tenemos que alterar este título, ¿verdad? Se me había olvidado, porque ya lo que estamos mostrando no son los resultados generales, sino los resultados de las elecciones presidenciales y podemos hacer aquí una concatenación, a ver si nos funciona. Bueno, hagamos esto, hagámoslo por aparte, hagámoslo por partes. Voy a cortar esta parte con control X y vamos a poner aquí, después de las etiquetas,
vamos a poner creando título para el gráfico, y sería título igual, y ahora sí, control V, resultados de las elecciones presidenciales en, y le sumamos lista de resultados de la posición I, columna 0, que es donde está el nombre del estado que nosotros estamos buscando, ¿verdad? O que nosotros encontramos. No voy a utilizar estas variables de estado actual o de estado de referencia porque esas las pasamos a minúsculas, no son las originales. Aquí en la lista de resultados sí tenemos las etiquetas originales de los estados, por lo tanto sería más bonito usar esas. Y aquí en título ponemos título, para que nos muestre entonces esta cadena de caracteres. Perfecto. Entonces vamos a ver si esto nos funciona y voy a ejecutarlo directamente con play. Entonces el archivo se abrió bien, le doy enter, pasamos al módulo 4, me pide insertar el estado que deseo visualizar, digamos California, y se nos abre entonces un cuadro de gráfico con los resultados de las elecciones en California. Entonces aquí más bien los estamos viendo como porcentajes. Voy a cerrar y volvemos al menú principal. Voy a escribir 5. Tengo un problema, voy a detener la simulación, la depuración. Se me olvidó actualizar la lista de opciones que el usuario puede seleccionar, ¿verdad? Se me olvidó agregar el 5 para la salida. Ok, vamos a ejecutar paso a paso nada más esta parte del gráfico para que ustedes vean qué fue lo que ocurrió. Y después de encontrado, me hizo falta colocar la opción para que el usuario presione Enter antes de volver al menú principal. Eso me estaba faltando en el módulo 4. Y tengo que corregir las sangrías, ¿verdad? Porque yo no quiero que esté dentro de ese if. Ahora sí. Perfecto. Entonces vamos a ir a depurar y para que ustedes vean qué fue lo que pasó en ese módulo 4. Ok, entonces le damos Enter. Voy a ir al módulo 4 y voy a escribir vamos a ver qué pasó acá. Voy a detener un momentito y voy a volver a depurar. Creo que entré a otra parte que no era donde yo quería entrar. Ok, módulo 4. Ok, sí, es que se me olvidó que tengo que correrlo desde acá. Entonces con F8 solicitamos el estado a visualizar, digamos Utah, le damos Enter, pasamos el estado a minúsculas, encontrado en falso, secuencia de control, y empezamos a buscar. El estado actual es Alabama. No hay coincidencia, ¿verdad? El estado actual sería, vamos a ver, sería Alaska. No, tampoco es Alaska, ¿verdad? Entonces preguntamos por el siguiente, Arizona. Voy a seguir ejecutando el programa hasta que haya una coincidencia. Entonces vean que hay coincidencia cuando ya llegamos a Utah. Ok, entonces en Utah ponemos encontrado en verdadero, sacamos los votos que tuvo Biden en Utah, los votos que sacó Donald Trump en Utah, creamos el arreglo de resultados con ambos valores. Veanlo aquí donde está y vean que ya está de una vez como arreglo de datos, pero no está de más pasarlos de nuevo a flotante 64. Creamos las etiquetas, creamos el título y generamos el gráfico. Entonces vean que en Utah pues el ganador fue
Donald Trump. Tengo que corregirlo acá. Ok, entonces vean que está funcionando esto bien. Este es simplemente pues el show que se activa de nuevo porque yo lo había cerrado el cuadro de gráfico. Vamos a ver, aquí es Donald Trump. Entonces ya estamos casi que listos con este programa. Tenemos un módulo de búsqueda, tenemos varios módulos de listado de información, tenemos un módulo de gráfico general de las elecciones, ¿verdad? Ya tenemos bastantes funcionalidades con los datos que tenemos. Lo último que le podemos agregar a nuestro programa es que en el módulo 2, donde nosotros generamos una tabla con información adicional, nosotros podríamos preguntarle al usuario si desea guardar esa información en un archivo CSV nuevo, ¿verdad? Porque calculamos la diferencia de votos y el ganador en cada estado. Entonces tal vez el usuario querrá guardar esa información en un archivo. Entonces, busquemos el módulo 2, que es este que está acá, y aquí antes de salir, ¿verdad? Mostramos la tabla y toda la cuestión, y aquí antes de salir podemos preguntarle al usuario si desea guardar la información. Guardar, digamos, lista extendida, que era lo que le habíamos puesto, ¿verdad? Esa tabla, lista extendida, en un nuevo archivo CSV. Y vamos a utilizar la función que ya nosotros teníamos. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar guardar y va a ser igual a preguntar condición usuario. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar? Sería, ¿desea guardar esta información en un archivo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, si el usuario dice que sí, esta función nos va a devolver un verdadero en guardar. Si el usuario dice que no, en guardar lo que aparecería es un falso. Entonces vamos a evaluar selección del usuario y pondríamos if guardar. Esto solo se ejecuta si guardar está en verdadero. Entonces aquí vamos a salvar lista extendida en archivo, en un nuevo archivo CSV. Entonces, igual que cuando hacemos una lectura, tenemos que comenzar por abrir el archivo o por crearlo. Entonces sería con una estructura with open y vamos a darle un nombre a ese archivo. Digamos que le ponemos US 2020 lista extendida .csv. No se les olvide la extensión, ¿verdad? Lo vamos a abrir en modo de escritura, por lo tanto ponemos mode W y lo vamos a abrir con el alias de archivo. Ok, y ahí tenemos el archivo abierto. Ahora creamos objeto de escritura del archivo CSV. Por lo tanto tendríamos que crear CSV archivo igual a csv.writer de quién, de nuestro archivo, y colocamos el
delimiter. Delimiter, creo que es con una única T. Vamos a revisar en la parte de arriba. Sí, delimiter es con una única T. Entonces, delimiter y ponemos la coma porque lo vamos a salvar con el delimitador de coma. Y ahora con el archivo tenemos que empezar a guardarle filas, ¿verdad? Entonces vamos a salvar primero que todo la primera fila de títulos para las columnas. Que en un archivo CSV es bueno incorporar una fila al inicio con lo que significa cada columna en el archivo, ¿verdad? Entonces vamos a usar CSV archivo.writeRow, ¿verdad? Y podemos ponerle nosotros aquí directamente la fila con los títulos de las columnas, que en nuestra lista extendida la primera era el estado, la segunda los votos de Biden, la tercera los votos de Trump, la cuarta era el ganador y el quinto era la diferencia de votos. Ok, entonces siguiendo ese orden pondríamos estado, coma, votos Biden, votos Trump, coma, ganador, y aquí pondríamos diferencia o diferencia de votos. Y esa sería entonces la primera fila de nuestro archivo CSV. Ahora vamos entonces a crear una secuencia de control para recorrer la lista extendida. Y conforme vayamos recorriendo la lista extendida, vamos a irle agregando filas a nuestro archivo. Entonces, secuencia de control sería igual a range de len de lista extendida. Y aquí entonces vamos a agregar filas o pasar filas, vamos a pasar las filas de la lista al archivo. Entonces sería con un ciclo for y en secuencia de control y agregamos fila actual al archivo. Entonces sería csv archivo.writeRow y vamos a colocar lista extendida de i, ¿verdad? Y eso sería lo que escribiríamos en el archivo. Y una vez que ya hemos escrito todas las filas, salimos del ciclo for, salimos del ciclo with y podemos poner aquí mensaje de confirmación de escritura del archivo. Entonces podemos poner aquí, digamos, un print sin nada y después un print y ponemos la información se salvó correctamente. Y ya, eso sería lo que tendríamos que ejecutar si guardar está en verdadero. Ahora, para que el programa nos funcione siempre, tenemos que traernos la ruta completa, ¿se acuerdan? Y yo la voy a traer pues de aquí mismo donde tenemos el archivo original. Entonces voy a seleccionar esta parte de la ruta, le voy a decir control C
y me la voy a llevar para abajo para que el archivo siempre se guarde en el mismo lugar. Ok, le voy a decir control V. Y ya en buena teoría, pues ahí debería estar nuestro programa ya completo con los 5 módulos que incluyen un poquito de cada cosa y que nos permiten a nosotros, digamos, visualizar la información del archivo de una manera bastante eficiente. Entonces vamos a ver cómo nos va ejecutando nuestro programa desde fuera de PyCharm. Entonces aquí tenemos selecciones USA, le vamos a decir clic derecho, abrir con Python y vamos a ver cómo nos va. Aquí tenemos el archivo abierto, está funcionando bien, le damos enter, entramos al menú principal, vamos a ingresar al módulo 1 de listar todos los resultados, me aparece toda la tabla con los resultados de todos los estados y votos para Biden, votos para Trump y mesas procesadas. Perfecto. Entonces salimos. Voy a entrar un momentito al módulo 3 y aquí tenemos los resultados generales de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en el 2020. Joe Biden ganador con 51.7%, Donald Trump perdedor con 48.3%. Perfecto. Volvemos al menú principal. En el módulo 4 teníamos el módulo donde buscamos por estado. Entonces un estado, digamos Texas, le doy enter y me aparecen los resultados de Texas. En Texas, Donald Trump ganó con 52.9%, mientras que Joe Biden obtuvo un 47.1%. Perfecto. Vamos a volver al menú principal y vamos a ir ahora hacia el módulo 2, donde mostramos la lista extendida, ¿verdad? Que aquí uno puede agregarle mucha más información a esta tabla si uno quisiera, pero nosotros le agregamos nada más esta columna de ganador y esta columna de diferencia de votos. Entonces ahora me pide si deseo guardar la información en un archivo, le voy a decir que sí. Me indica que la información se salvó correctamente. Volvemos al menú principal y salimos con 5. Muy bien, entonces deberíamos de tener un archivo, aquí está, miren el archivo que se generó, es US 2020, lista extendida, y si yo lo abro con el Notepad, me aparece la información. Pero me está dejando nuevamente la fila en blanco entre cada línea de información, entonces voy a ir a corregir eso, porque recuerden que cuando nosotros guardamos el archivo que está por aquí, ¿verdad? Aquí está. Aquí en modo de escritura me está haciendo falta un detalle adicional que es coma. Voy a moverme para acá para que lo vean bien. Nos hace falta la clave new line y 2 comillas aquí pegadas para que no nos guarde ninguna línea en blanco entre filas de nuestro archivo. Ok, entonces ya ahí estamos listos. Vamos a ir a crear ese archivo nuevamente con el programa y aquí lo tenemos. Voy a entrar directamente al módulo 2, veo la información completa y extendida, le digo que sí quiero guardar, el archivo se guarda, volvemos al menú principal y salimos con 5 y vamos a ir a revisar. Abrimos el archivo con el bloc de notas y vean que ahora sí, ¿verdad? Tenemos estado, votos Biden, votos Trump, ganador, diferencia de votos y todos los estados que originalmente estaban en el archivo. Perfecto, y entonces ya con esto completamos este programa de análisis de información de un archivo CSV y pues la idea es que ahora ustedes revisen los archivos que vamos a tener disponibles para el proyecto para que ustedes hagan una aplicación similar
pero con la información que va a venir en esos archivos. Y la idea es que ustedes exploren la parte de los gráficos, la parte de las tablas, la parte de las búsquedas y utilicen estas prácticas como referencia para que ustedes mismos hagan su propia aplicación. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier detalle, cualquier pregunta que ustedes tengan, no duden en consultarme y entonces nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.